Estamos con Markus Buchheit, ¿está bien? Muy bien, muy bien. Perfecto. Que es un parlamentario europeo por el Partido Alternativa por Alemania, lo conocemos acá como AfD, y lo entrevistamos básicamente por todo lo que ya sabemos que venimos cubriendo, que es el atentado que hubo en Magdeburgo, ¿no? A gente de origen católico en plenas festividades previas a lo que es la Navidad. Y por eso te quería preguntar, Marcus, ¿cuál fue la reacción de la gente al brutal atentado, ¿no? que sufrieron en las últimas horas? Básicamente, no es el primer atentado que tenemos acá en Alemania, claramente. Tampoco es el primer atentado que tenemos durante la periodo de Navidad ahora. Había algo en el Breitscheidplatz en Berlín, por ejemplo, con, yo pienso, más de 30 muertos, donde había también un muslim con un camión hace, no sé, 3 años, no, fue en 2016, si me acuerdo correctamente. Entonces, ya tenemos experiencia con estas situaciones y también los políticos del gobierno tienen experiencia. La época había la CDU ya, ahora tenemos las socialistas en el gobierno, pero no cambió mucho cuando vemos las palabras del gobierno, por ejemplo, tampoco las palabras de los medios, ¿no? Entonces, normalmente no tenemos problemas con el Islam acá en Alemania, no tenemos problemas con la inmigración descontrolada en el país. Tenemos problemas con individuos, ¿no? Son siempre como casos individuales que donde no se necesita generalizar. Eso es la primera cosa. No se necesita generalizar acá. Y yo pienso que eso es un gran, gran error, ¿no? Que se comete de vuelta y vuelta acá. Entonces, ¿cómo fue la reacción? Los medios dijeron que fue un auto que mató primero dijeron como 11 personas, ahora son como 5 o 6. Son 5 o 6 demasiados, son niños. Y yo pienso que por eso es un caso bastante grave, ¿no? Porque es una situación ahora, un mercado de Navidad que es algo bastante tradicional, bastante cristiano, es parte de nuestra cultura importante ahora en la época de Navidad, donde se reúnen familias típicamente con niños y el tipo en esta situación eligió exactamente esta situación con familias, con niños para matar a gente. Entonces, no vas a encontrar en los medios ahora una reacción a esta, ¿cómo se dice? Situación no grotesca, pero horrible, ¿no? A esta situación horrible, pero tenés solamente reacciones en los medios grandes de- que quieren minimizar el evento, ¿no? Precisamente te iba a preguntar por ese lado, porque estuvimos viendo que los medios internacionales se dedicaron a inculpar al vehículo, omitiendo, entre otras cosas, el origen del terrorista que realizó el hecho, ¿no? Y quería saber, ¿no? ¿Cuál es la postura de los medios en Alemania con respecto a la inmigración? O sea, ¿tienden a tapar todas las problemáticas que hay al respecto? Bueno, acá en Alemania, como en otros países, tenemos una conexión bastante cerca entre las medias y el gobierno y los partidos grandes. Si querés, se habla del mainstream, ¿no? Y como tenemos esta relación, esta conexión entre el poder político y el poder de los medios, no encuentras mucha crítica de la política en este país, ¿no? Para encontrar crítica necesitas ir a los medios alternativas, por ejemplo, ¿no? Eso es bastante importante y por eso también creció la importancia de los medios alternativos ahora como X o otras cosas para encontrar realmente, no quiero decir la verdad, pero una vista alternativa, ¿no? A eventos como eso. Entonces, em, culpar a un auto, culpar a un cuchillo, eso es una práctica que tenemos ahora en los grandes medios acá en el país.
pero claramente hay siempre alguien que utiliza un cuchillo, hay siempre alguien que es el chofer de un auto y utiliza estos instrumentos para hacer algo, para matar gente. Y claramente esta responsabilidad individual y, ¿cómo decir?, el motivo religioso que tenemos también en este caso, normalmente no se nota mucho en los artículos, ¿no? Y, Fue claramente un ataque contra los cristianos, contra los alemanes en el país. Eso es obvio, ¿no? Y ahora se habla de una cercanía entre ese doctor, ese médico y la AfD, por ejemplo, que es absolutamente falso. El tipo estaba en Saudi Arabia antes de 2006 y ya allá en Saudi Arabia había problemas con el extremismo de este individuo, ¿no? claro. Y a partir de esto que vos decís, ¿no? De la importancia de los medios alternativos, ¿sentís que en Europa se está intentando censurar este tipo de fuentes de información? Eso ya se ve. Ahora se habla, por ejemplo, de la influencia, sobre la influencia de Elon Musk, por ejemplo, ¿no? O de X. Y tenemos una política socialista acá ahora, no solamente en Berlín, pero también en Bruselas, en otros países, miembros de la Unión Europea. Y junto con el socialismo viene claramente la tendencia de censurar, ¿no? Porque esta política no es solamente la política, por ejemplo, con la inmigración, con respecto a la inmigración acá en Alemania, pero también la política de energética, la economía ahora en el país. Allá hay verdades, se puede decir verdad en el plural en este caso, que no gusta a los socialistas, por ejemplo, a los verdes. ¿Y qué haces? Claramente vas a censurar estas opiniones. Pero el problema es que tenemos evidencias en estos casos, ¿no? Tenemos evidencias, muertos en el caso concreto y también cifras cuando pensamos en la economía, por ejemplo. Y no puedes censurar la realidad en las calles ahora, ¿no? Eso no funciona más. Y tenemos resistencia contra estos intentos de censurar y contra estos intentos de ¿cómo decir?, de streamline los medios, ¿no? Sí, perfecto. Te iba a preguntar también, ¿no? ¿Qué solución ven para frenar esta ola de inmigrantes que rechazan o no quieren asimilar lo que vendría a ser la cultura alemana, ¿no? Del país al que van? Porque el terrorista, estábamos hablando que hace 18 años que vive en Alemania, ¿no? O sea, Sí. no logró sentirse parte de... Para ustedes en Argentina es muy difícil entender que en Alemania no hay controles a las fronteras. Tenemos ahora controles a las fronteras para las cámaras, ¿no? Para las medias, para hacer algo por un activismo del gobierno, porque saben que así no va a continuar. Pero yo, como manejo mucho, por ejemplo, entre Bruselas y Bavaria, yo veo que estos controles no funcionan. Prácticamente no hay controles a las fronteras. Entonces, necesitamos empezar por controles. Necesitamos saber quién quiere ingresar a Alemania, quién viene. Necesitamos reformar el sistema del asilo. También eso es bastante importante. Necesitamos también poner la pregunta si tenemos la capacidad en Alemania de garantizar el derecho al asilo. Porque estamos a full acá, estamos a tope. Tenemos más que 3 millones de migrantes desde 2015, ¿no? Tenemos 3 millones de personas más acá en este país. Y eso no funciona más. No tenemos la plata para hacerlo. Y vemos también los problemas ahora con la violencia en las calles, no solamente en Magdeburgo, pero también en Múnich, en Hamburgo, en Berlín.
en todas las grandes ciudades y también ahora en las ciudades más pequeñas. Entonces, aparte de todo eso, necesitamos también empezar a expulsar gente. Yo sé que eso es algo que no es lindo. Crea quizás fotos que no son muy lindos, pero es una necesidad. No tenemos la opción de decir que no hablamos del tema. Yo, en mi opinión, también en la opinión de mi partido, pienso que necesitamos expulsar gente y vamos a empezar con estos que no quieren observar las leyes que están acá y que no respetan a la sociedad que existe acá y que no respetan a nuestra cultura. Me parece perfecto. Para cerrar, te quiero traer un poquito más para acá, porque es bastante infaltable. Hace unos días una parlamentaria alemana, ¿no? Habló sobre la importancia de alejarse más de las políticas de Olaf Scholz y acercarse más a lo que pregonaba Milei. ¿Cómo lo ven a Milei desde afuera, ¿no? Porque a veces es importante salir un poco de lo que nosotros tenemos acá y ver qué es lo que piensan en el mundo, ¿no? De él. Sí. Me preguntas a mí, ¿no? Porque Sí, si preguntas a, no sé, al Spiegel o algo así, o a los grandes medios, ARD, ZDF, o ustedes tienen Deutsche Welle, por ejemplo, en Argentina, bueno, un sí. canal de propaganda sin ejemplo, ¿no? Realmente viene del tiempo de los años 30, ¿no? Nunca vi algo así como Deutsche Welle en Argentina y Uruguay. Es, bueno, entonces todo empezó en los grandes medios como Milei como fascista, ¿no? Sabes, fue un fascista, fue no solamente un anarcocapitalista, pero también un loco, ¿no? Dijeron que es un loco. Pero ahora tenemos las cifras, el desarrollo de Argentina, y nosotros sabemos muy bien que ustedes, al contrario a Alemania, tienen como un crecimiento de 8%, entre 5 y 8% en el año que viene. Entonces, las medidas, la política de Milei funciona. Es bastante difícil para la izquierda acá en Alemania de ocultar todo el suceso de Milei, ¿no? Entonces, toda la imagen de Milei cambió bastante durante los últimos, yo diría, 6 meses quizás, ¿no? Es más y más difícil ocultar de lo que pasa en Argentina y que ustedes tienen mucho más suceso que nosotros acá en Alemania. Entonces, libertad funciona. Perfecto. Y nada, para cerrar te quería dar lugar a que hagas una reflexión final sobre bueno, lo que estás viviendo allá en Alemania, lo que ves, cuál es la reacción de los medios. No sé, lo que vos tengas ganas de decir y que haya quedado fuera de las preguntas, ¿no? Sí, para nosotros como políticos es bastante difícil, porque yo veo, por ejemplo, nosotros en la AfD ahora estamos en el segundo lugar en los, ¿cómo se dice en español? En los polls. En las encuestas. Exactamente, somos en segundo lugar, pero viene a un costo, ¿no? Y ese costo es que vemos lo que pasa en Alemania desde ya la época Merkel, ¿no? Que estamos ¿cómo decir?, en un tiempo de depresión, la inflación no es tan grave, pero vemos que grandes empresas necesitan cerrar sus puertas ahora y el sistema Alemania no funciona más como funcionó antes. El sistema de la salud social, por ejemplo, o el sistema social no funciona más como nosotros creemos en los años, no, años 90 o hace 20 años, porque no había el pensamiento que vamos a continuar como siempre, pero no es así. Necesitas realmente, ¿cómo decir? Necesitas realmente el deseo de cambiar algo, de reformarte. Y nosotros, y yo personalmente, yo pienso que necesitamos una reforma a la derecha, una reforma conservadora y también mucho más liberal que antes. Necesitamos, ya, que algunas políticas como en Argentina, necesitamos cortar el sistema del Estado que crece y crece como un cáncer
y así no podemos continuar, ¿no? Y yo pienso que ahora en la opinión pública tenemos más y más de gente que están en favor de un cambio así, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias, Marcus, por tu tiempo y nada, espero que mejore pronto la situación allá, ¿no? Con todo esto de la inmigración. Gracias, Alan.